3P. Tercer periodo. Entonces, bueno, la verdad aquí está un poquito resumido lo que vamos a hacer. La idea es que, bueno, lo vamos a leer, el documento lo vamos a leer hoy, que es cortico, por cierto, y bueno, si hay preguntas o hay dudas sobre alguna vaina, pues obvio que las hablamos. Montaña llegó. La idea es que luego la explicación detallada de algunos aspectos del ensayo, luego leeremos uno que es grande, 3 páginas, y por último escribirán un ensayo de tipo filosófico. Ahora, bueno, no sé si tan filosófico, pero al menos veamos características. Pilas con el tema que es demasiado clave. Arranquemos, alguien nos lee, pero despacito para poder entender, analizar y comentar. Que arranque María Paulis, María Paulita Montaña, ella nos va a leer este poquito. María Pau, micrófono. María Paula Montaña. Hola, Richie. El ensayo, la carreta está propio, hagamos este. El ensayo filosófico es aquel que versa sobre un tema propio de la filosofía y es abordada desde un punto de vista reflexivo y crítico, con argumentos en favor o en contra sobre una tesis o idea en particular. Bueno, entonces, el ensayo filosófico yo creo que es el que dio origen a esto del ensayo, porque hay filósofos como Bacon, que se dedicaron a escribir reflexiones alrededor de toda clase de temas. Por eso el ensayo de alguna manera es filosófico en el sentido de que va a los temas profundos del ser humano y tal. Entonces, digamos, parece una redundancia decir ensayo filosófico. Ahora, ¿qué pasa? Que casi siempre este tipo de ensayo está relacionado con la filosofía y ustedes saben que lo que llaman lectura crítica en el ICFES, por ejemplo, ahora, pues fue fruto del revuelto de español y filosofía. De ese revuelto nació lo que ahora se llama lectura crítica. Y por eso en todos los ICFES siempre salen textos de filósofos. Siempre, siempre, filósofos re viejos de ahora, de hace tiempo. Pero siempre por lo menos sagradamente tres textos son de ese tema. Entonces, por eso, ahora, que es reflexivo y crítico, obvio. Porque, epa, apague mi buenas. Ya se cayó 2 veces. Mucho que no se no. De la olla. Apague el micrófono, Sánchez, Steven. Agudelo. Bueno, repito, esto es para aplicarlo y no una, sino 500 veces. La nota de este periodo es haga 20 ensayos. Entonces pónganle cuidado. Es abordado desde un punto de vista reflexivo, o sea, si es un ensayo, es reflexivo, porque implica es un análisis de cosas. Crítico, obvio. Si no es crítico, pues no es un ensayo. Y los argumentos pueden ser a favor, defendiendo tesis, o en contra sobre una idea cualquiera. Listo, bien. Otro lector, que sea Gabriela Serna, que es una superlectora. Gabriela Serna. ¿Desde dónde? Damos este poquito, a diferencia de otro tipo de A diferencia de otro tipo de trabajos, el ensayo filosófico es profundo y analítico, pues no se detiene en exponer solo opiniones, hechos o creencias, sino que expresa ideas sustentadas en argumentos propios. Ya. ¿Qué de lo que acaba de leer Gabriela es clave, pero reclave en un ensayo? Hay algo ahí que es vital. O si no, la verdad no es un ensayo. ¿Quién alza la mano? Juliana, de este parrafito hay una idea vital para cualquier tipo de ensayo. ¿Cuál es esa idea que no la hemos dicho todavía hoy? ¿Alguien? ¿Voluntarios? Que sustenta una idea que tiene el autor y tiene que argumentarla en el ensayo. Claro, claro. Si no hay eso, ¿qué es lo que pasa? Que se queda en opiniones. Entonces, un ensayo no es, yo creo, a mí me parece, y no, miércoles, eso no es nada. Si usted plantea algo, obligatoriamente tiene que estar sustentado en argumentos
propios. Bueno, pueden ser hasta prestados, porque uno puede retomarlos de otro lado, que tal persona dijo y no sé qué. Pero lo que es vital es que debe haber esas ideas que uno plantea, deben estar sustentadas con muy buenos argumentos para que tengan credibilidad. Ahí sí que eso aplica para todo tipo de ensayo, de pronto menos para el literario, es como más libre. Bueno, otro lector, llegó el gato de Juan José Ortiz. Felipe Gómez, que está oyendo reggaetón ahí venteado. Señor, Felipe, le damos este poquito. El género está acá. el género del ensayo tiene como característica fundamental que es un escrito en el cual el autor expresa una visión personal sobre un determinado tema o problema con el objetivo de aclarar dudas, por lo que es imprescindible que esté escrito en un lenguaje comprensible y claro. Bueno, sobra decir, por más que el ensayo suena un poquito aquí a, no sé, como que uno lo asocia con dificultad, con términos raros, la verdad es que hay ensayistas, digamos, muy profesionales, muy especializados, pero también la mayoría de los más comunes es personas que escriben en un lenguaje que todo el mundo entiende y que digamos que lo puede leer cualquier persona, que no tiene que ser un súper académico, sino un estudiante, cualquiera. Entonces es muy clave lo del manejo del lenguaje, sin caer en la ordinariedad ni nada por el estilo. Y tiene como característica fundamental esto, me parece demasiado clave. Expresa una visión personal sobre un tema cualquiera. Una visión personal quiere decir que de alguna manera sí se asocia con lo que yo pienso, con lo que yo creo, solo que no se puede quedar en la simple opinión, sino que esa visión personal debe tener un arraigo, debe estar basada en lo que otros han analizado y fuera de eso debe estar sustentada y argumentada para que tenga sentido y sea un verdadero ensayo. O si no, es una recocha y es una bobería, es cualquier vaina. Decía ayer con los de 11.3 que en ese sentido se parece a la columna de opinión. Se toca con la columna, solo que la columna es chiquitica, no tiene espacio para los argumentos y tal. Es muy reducida. Pero un buen columnista es un excelente ensayista, suele ser, porque es un ensayo, pero resumido, es más difícil todavía. Entonces, bueno, aquí en lo que acabamos de leer está lo clave de un ensayo. Ahora veamos ya algo del ensayo propiamente filosófico, qué es lo que tiene de particular. Porque sí, tiene unas características que son como especiales. Entonces, un lector, una lectora, que sea un vago llamado Daniel Rey. Daniel, características del ensayo filosófico, este es especial, hagámoslo. Los rasgos fundamentales de un ensayo filosófico son los siguientes. Además de exponer hechos, opiniones o creencias, este tipo de ensayo propone argumentos para defender o rechazar una idea o tesis. Como todo ensayo, tiene un estilo personal o subjetivo. Aborda el tema con un enfoque argumentativo e interesante y su propósito es persuasivo. Listo, ¿Sí, no? paremos un segundito ahí. ¿Cómo entiende, por ejemplo, Acosta? ¿Qué quiere decir que su propósito, el del ensayo, es persuasivo? Ojo que en las palabras está la clave y si no las entendemos, no entendemos el tema. Sí, ¿Qué señor. será que su propósito es persuasivo? Acosta ya se Es durmió. como... espere. ¿Cómo le suena? ¿Le suena que como que más o menos eso es que? Que puede de cierta forma influenciar. Bueno, puede influenciar, sí, en la medida en que busca convencer para que actúe en la dirección que uno quiere. Entonces, sí, eso es por ahí. Busca persuadir, en últimas, busca convencer al lector en la dirección que uno, en el estilo personal, quiere que crea. Cuando dices subjetivo es eso mismo, es que es muy personal, muy lo que yo creo y considero. Pero claro, apoyado en ideas, sustentado en argumentos y tal. Y en la primera decía que hechos, opiniones, creencias, este tipo de ensayo propone argumentos para defender, bueno, ya lo habíamos dicho. Entonces, sí, listo. El ensayo tiene esa característica, es persuasivo, quiere convencer.
Entonces, bien, bien, bien. Veamos, Serrano. Serrano no ha lavado los guayos, están sucios. Serrano, léanos un poquito, léanos esta. Serrano, levántese. Serrano Se quedó vago. dormido, sáquelo. Juan Cruz, Juan es un superlector. Juan, le damos este poquito. La Ay, tercera, sí, sí. a diferencia de otros tipos de texto, como los artículos periodísticos de opinión, los científicos o los textos literarios, el ensayo filosófico es un trabajo breve, siempre sustentado en argumentos demostrables. Ah, bueno, miren que lo que llaman acá el ensayo literario, bueno, el artículo periodístico de opinión, pero es que el artículo de opinión suele ser corto también. Los científicos, bueno, eso es como otra, yo diría que no son ensayos, pero como con otras particularidades más complejas y más especializadas. Y ensayos literarios son muy libres, son muy de que el autor empieza a especular y a echar carreta, a contar historias, montar películas, pero tiene un requisito, suelen ser muy, digamos que impactan, que llegan mucho al lector, pero que tiene una, digamos, una función más estética, más de gusto, más que convencerlo es hacerlo vivir cosas y tal, y conmoverlo y tal, pero no tanto convencerlo. Entonces, el ensayo filosófico, en cambio, bueno, suele ser breve, sí está bien, sustentado, eso sí, obviamente, en argumentos que además sean demostrables, no traídos de los cabellos a las balas para que me crean porque yo lo dije, sino muy, muy razonables, digamos, muy justificables. Entonces, bien, listo. Otro lector, generalmente, Nicole Rodríguez. ¿Cuál? Nicole, generalmente. Generalmente se construyen sobre la base de una idea previamente defendida por un filósofo e intenta exponer un punto de vista crítico en el que se muestran los puntos débiles de la tesis analizada. Bueno, hay algo que es totalmente clave y es que los ensayos, los que ustedes van a escribir y los ensayos que uno se encuentra por ahí, normalmente se construyen sobre la base de una idea previamente defendida por un filósofo. Bueno, en el caso del ensayo filosófico, es normal que uno no se inventa nada, o sea, uno no es que creó todo de cero, sino que casi siempre es porque ha venido pensando el tema, porque ha leído y le ha gustado o ha encontrado que es totalmente negativo y uno quiere criticar ese punto de vista, pero casi siempre es basado en una idea previa, algo que otros dijeron con lo que uno no está de acuerdo, o al revés, algo que otros dijeron con lo que uno sí está de acuerdo y quiere es ayudar a dar más razones, más argumentos para que ese lector posible nos crea, se convenza, se persuada y actúe en función de lo que estamos diciendo. Solo que en el campo de la filosofía, pues son ideas, son reflexiones, son vainas que no son prácticas, digamos, o de alguna manera no lo son, porque en el fondo sí. Entonces, bueno, eso es una característica especial. Está basado en ideas previas que otros han defendido o han atacado. Y a partir de ahí es que uno intenta exponer un punto de vista crítico sobre ese tema, que uno considera que hubo puntos débiles, por ejemplo. La mayoría de los buenos ensayos parten de la crítica a lo que otros dijeron. Entonces, digamos que es el tipo de ensayo más común hoy en día. Bueno, listo. Otra carretica, Vigoya. Philippe Vigoya. Vigoya se durmió y se fue a desayunar. Samuel Barrera. Samuel, el único vago que está en rojo en lectura crítica. Samuel, léanos este poquito. Samuel Barrera. También se pueden apoyar y profundizar los argumentos en favor de una idea de otra persona. En todo caso, lo importante no es la posición que asume el autor del ensayo, sino la calidad de los argumentos expuestos para sostener o rechazar una idea.
bueno, está bien. Pero espere, quiero que esa la explique alguien. Una Sophie Quintero, se la releo. También se pueden apoyar o profundizar los argumentos en favor de una idea de otra persona. En todo caso, lo importante no es la posición que asume el autor del ensayo, sino la calidad de los argumentos expuestos para sostener o rechazar una idea. Eso resumido quiere decir que, Sophie, Pues que necesitaba varios, pues sí, argumentos, ¿no? O sea que, espere, ¿cómo me explico? pero no solo varios, o sea, variedad de argumentos, sí, claro. O sea, no es como no tanto la cantidad, sino la calidad, ¿sí? O sea, como el autor tenga los argumentos, ¿sí? O sea, como los escriba, ¿sí? Algo así, ¿no? Y es verdad, es más valedera la calidad que la cantidad, obviamente, y lo otro no es el importantismo de quien lo escribe. O sea, no es que la posición que asume el autor es así como la del fiscal que se cree el diablo, sino se desaparece el autor. O sea, quien lo escribe no se da la pantalla de que es que yo creo, sino que la calidad de lo que dice es la que justifica y sostiene, digamos, el nivel del ensayo. Entonces, no tendría sentido que alguien empiece a darse pantallas que yo dije, yo creo, yo defendí, y se centre en su yo, sino más bien en qué argumentos estás poniendo para que la gente le coma cuento y considere que es válido lo que dice y tal. Listo, bien. Y Valeria Lesmes nos va a leer la última. El ensayo filosófico debe evidenciar que hay una cabal comprensión y dominio del tema o problema por parte del autor, y que además éste tiene la capacidad para discernir críticamente sobre él y plantear una hipótesis con propiedad. Ese punto, yo quiero que alguien me lo explique. Ese punto es el que hace que los ensayos de los universitarios y de los de colegios sean chichipatos. ¿Pero por qué? Steven Sánchez. Steven sabe mucho. Steven, ¿cómo lo entiende? Se lo leo si quiere, pero póngale cuidado y hable. El ensayo filosófico debe evidenciar que hay una cabal comprensión y dominio del tema o problema por parte del autor, y que además éste tiene la capacidad para discernir críticamente sobre él y plantear una hipótesis con propiedad. ¿Por qué será que yo digo que ahí es que fallan los ensayos de los universitarios y peor de los chinos de colegio? ¿Por qué les suena? Porque no se interesan sobre el tema, no se llenan del tema, ¿sí me hago entender? Bueno, no se llenan del tema en el sentido de que no manejan, no tienen toda la comprensión cabal que pide ahí, la comprensión completa, gigante, para poder, dominio del tema, digamos, dominio del tema, para poderse dar el lujo de discernir ahí sí críticamente sobre él. A usted le dicen algún ensayo de tal vaina y usted va y busca 4 pendejadas y lo que encontró, es más, a veces lo montan ahí, mismo lo copian y lo pegan. Pero el ejercicio de la reflexión implica manejar el tema. Y manejar el tema implica haber leído sobre el tema, saber del tema, conocer desde antes del tema para que las vainas salgan bien y pueda darse el lujo de escoger qué sobra, qué no va, qué es clave. Y ese pedacito, pues la verdad, solo lo da la experiencia y el rigor. El rigor es, a mí me tocó hacerlo sobre este tema, yo averiguo mucho antes de dar el primer paso. Entonces, ahí es que todo el mundo patulequea porque, claro, uno escribe lo que toca y es nota, entonces hay que hacerlo. Pero ya que uno de verdad tenga el dominio y la profundidad para entrar a analizar, pues ahí sí la embarra, no es tanto. Bueno, esto era chiquitico, hay 2 detallitos más. Lenguaje, lo leemos a 1000. ¿Quién nos ayuda? Mariana Moscoso. Mariana, guarda el desayuno y lea. No, ya sé quién ya desayunó. Laura Frías ya desayunó. Lauris, léanos este poquito.
¿Todo después del lenguaje? Sí, lenguaje. ¿Sí? Sí. Para comenzar es preciso tener claro el uso del lenguaje. Debe ser simple pero elegante, con frases directas y concisas para evitar irse por las ramas. Otra recomendación es emplear los términos filosóficos adecuadamente para que sean comprensibles a todas las personas con un nivel intelectual promedio. Pues madre, esa es más difícil, ¿no? Porque eso implicaría conocer los significados de los términos filosóficos. Y ahí sí, pues es peor la vaina, porque hay términos muy especializados, hay términos que no quieren decir lo mismo que el lenguaje común. Es una galleta realmente. Pero si uno no va a ocupar 20 términos, sino 3 o 4 bien, pues averigua. Entonces los usa bien. Y esto sí es muy clave. Lenguaje simple. Si uno Sí, no una es... pregunta. Sí, hágale. Pero espere, O vea, sea, que cuando dice simple pero elegante, dígame. ¿Quieres? la guía de verificación es hacer un ensayo filosófico. Oh, pero vamos a ir despacito. Estamos suavecito, o sea, primero quiero que echemos la carreta y tal. Luego vamos Bueno, listo. a leer, ni siquiera ensayos. Vamos a leer columnas de opinión con carita de ensayo para poderle ver cosas y tal. Y luego sí leemos un ensayo de verdad. Y ahí sí les tocará hacer algo sobre el tema. ¿Listo? Pero entonces, bueno, íbamos en que el lenguaje debe ser simple. Usted no tiene que adornarse, ¿no? Directo, concreto, elegantico, sí, en el sentido de que usa las palabras apropiadas y tal. Frases directas, concisas, sin adornos, en fin. Y bueno, usando los términos adecuados. ¿Qué martes tiene un ensayo? Y esto sí es muy clave. Pero no acabemos hoy. Santiago Rico y sus conciertos duros. Santiago, venga, ¿dónde anda el Rico? Rico ya se fue, man. Rico. Ah, no, ahí está un vago llamado Santiago Rico. Rico. No, se perdió. Juan Blanco, Juan, léanos las partes. Pero a ver hasta dónde llega, porque eso ahí se acaba ya. Partes. Introducción, tesis, conclusiones, referencias. Sí. Dice acá que normalmente las mismas para un ensayo cualquiera, ¿cierto? Se aplica lo mismo para cualquier ensayo. Hay una entrada, una introducción, hay una tesis que puede ir al final, no ahí, pero bueno, una tesis debe tenerla obligatoriamente. Un desarrollo del ensayo basado en la tesis y dando razones y argumentos y tal, y normalmente llega a unas conclusiones. Las referencias pueden ir regadas en el ensayo, en la medida en que el que está escribiendo menciona a un autor, menciona un libro, menciona otra vaina, entonces hace referencias. Es más, hoy en día es más usado así, que se va mencionando lo que uno, de dónde sacó la información, y no al final hay un pie de página o algo, no. En el título, bueno, ¿quién está leyendo? Juan, acabemos. En el título, a mí. ¿Sigo leyendo? Sí. En el título debe comenzarse por el planteamiento del problema, que se resume en el título y el sumario o resumen. Después viene la introducción, el cual se expone ampliamente el problema o tema a trabajar, la tesis del autor analizado y la hipótesis del ensayista con su principal argumento. Yo creo que... ¿Sigo? Madre, eso se alargó, man. Sí, siga, y lo redondeamos al final más bien. Posteriormente, el cuerpo del ensayo se exponen los elementos argumentales para sustentar la tesis planteada. Por último, se escriben las conclusiones que son resumen del trabajo. Bueno, La estructura... ahí fresco. Entonces vea qué es lo que acabamos de decir. Ahora, claro, desde el título no es gratuito, el título es bien pensado. Desde ahí arranca a dar información vital. Obvio que la introducción es el arranque, es como me gano al lector para que quiera leer la carreta, pero le voy soltando pedacitos de lo que voy a plantear y tal. Y luego, pues ya el desarrollo del ensayo, argumentos, que no siempre suenan de como un paquete ahí, no. Se va entrando también al argumento, se va soltando, se van empatando unos con otros. Es todo un rollo ahí.
Y Camila Bobadilla, Camililla, léanos esto. La estructura del ensayo debe dejar bien. Camila. ¿Qué? Este pedacito. La estructura del ensayo. La estructura del ensayo debe dejar bien establecido el argumento del escritor, el cual debe ser expuesto luego de explicar la idea que se quiere. Que se quiere apoyar o rebatir. Con sus oiga, esto es clave, con sus antecedentes y contextualización. Bueno, yo creo que por tiempo hagámosle acaba y yo me devuelvo y hablo de esto, que es bien clave. Hágale, Camilo. Debe también. ¿También leo eso? Debe también, sí, hágale. Okay. Debe también fundamentarse el propósito del ensayo y el tipo de asunto que trata, porque la estructura del ensayo en buena medida estará fundamentada en dos categorías, en la construcción o en la defensa del argumento. En la construcción de una idea o en la defensa del argumento. En la primera se parte de una... Uy, no, se toca aclarar de una paráfrasis. Ah, no, ahí se acaba, hágale. En la primera se parte de una paráfrasis que es una explicación o comentario formulado para explicar el texto. Bueno, una paráfrasis es eso, es una aclaración sobre algo que dijo alguien, por ejemplo, puesto en palabras de uno para volverlo más sencillo. Por ejemplo, el significado de la alegoría de la caverna en la metáfora de Platón, esa sería la primera categoría de análisis. Solo que dicho con palabras de uno. O sea, uno va a hablar de todo un documento, pero lo pasa a palabras de uno y lo simplifica. En la segunda se parte de la defensa de un concepto, por ejemplo, el aborto, cuya práctica es defendida o rechazada desde el punto de vista ético. No, simplemente que se deben plantear todas las opciones, pero miren que hay algo muy clave. Uno debe marcar el antecedente y contextualizar eso que va a plantear. Y eso ahí nomás nos vamos a detener un buen ratico viendo ejemplos y haciendo ejercicios, porque esto tiene que ver con la tesis, que es tal vez, bueno, esencial en un ensayo. Tesis y ya lo demás es argumentación y tal. Pero entonces frescos que vamos despacio, pero quiero que vayamos metidos en el cuento todos. Y claro, ya lo demás es estilo y libertad de cada uno para escribir a su manera lo que considere. Bueno, creo que llegamos al final por hoy. Entonces, pilas las de 11.3 que no han enviado artículo, les encargo que se pellizquen y lo hagan.